Hoy les vengo a hablar sobre la fecundación. La fecundación es cuando un espermatozoide y un óvulo se unen. Se llama fecundación. Este sucede dentro del cuerpo de una mujer, concretamente en las trompas de falopio. No sucede inmediatamente. Suele pasar 7 días o más entre la relación sexual y la fecundación. El óvulo es fecundado en la trompa de falopio un día y luego avanza hacia el útero entre 2 a 5 días. A cabo de los 5 días llega a la cavidad uterina y el embrión anida allí. El óvulo fecundado es una nueva célula que vuelve a tener 46 cromosomas, ya que tendrá los 23 cromosomas del óvulo y los 23 del espermatozoide, y eso se denomina cigoto. En la fecundación, también llamada concepción, es necesaria que se produzca el coito, es decir, la relación sexual. En la actualidad existen varios tipos de técnica de fecundación asistida, como una fecundación in vitro, si no hay ningún obstáculo, ninguna intervención en algún método anticonceptivo. De los cientos de miles de espermatozoides, solo puede atravesar uno hacia el óvulo, y solamente uno podrá atravesar esa membrana del óvulo y producirse, en el cual le decimos la fecundación. El embarazo completo. La primera señal de que se ha producido un embarazo es que desaparece la menstruación. El embarazo es la fase de desarrollo del óvulo fecundado. Este proceso dura 9 meses y se realiza en el útero. Cuando la blástula se implanta en el endometrio uterino, se desarrolla el saco amniótico, que albergará al embrión. El saco amniótico está lleno de líquido amniótico que amortiguará los posibles golpes que reciba. Entre el útero y el embrión se desarrollará la placenta, que permitirá alimentar al embrión y retirar y eliminar los productos de desecho. También actuará como barrera defensiva. La comunicación entre la placenta y el embrión se realiza a través del denominado cordón umbilical, por el que pasan 2 arterias y una vena. A lo largo de los 9 meses de embarazo se van produciendo cambios morfológicos y fisiológicos. En el primer trimestre, implantación en el útero y primera fase del desarrollo. En el segundo mes ya están desarrollados todos los órganos y algunos comienzan a funcionar. Crece rápidamente pero de forma desigual. Crece sobre todo la cabeza, que se distingue del resto del cuerpo. A partir del tercer mes recibe el nombre de feto. Mide aproximadamente 3 centímetros y pesa unos 10 gramos. En el segundo trimestre, el vientre de la mujer crece al aumentar el tamaño del útero. Hacia el quinto mes, el desarrollo del vientre aumenta de tamaño y la mujer nota los movimientos del futuro bebé. Todos los órganos están perfectamente desarrollados y el feto crece. Al final de este trimestre mide cerca de 30 centímetros y pesa 1 kilo. Tercer trimestre. El útero alcanza el máximo desarrollo. Los órganos maduran, sobre todo los pulmones y el tejido adiposo bajo la piel. El feto cambia de postura y se sitúa boca abajo. A partir del séptimo mes, el feto ya sería visible y podría sobrevivir si naciera en este momento. Al final del embarazo, el bebé puede medir entre los 45 y 50 centímetros y pesar entre 2,5 y 3 kilos. En el momento del parto, que se produce al final de los 9 meses, hay 2 fases: la fase de dilatación y la fase de expulsión. La fase de dilatación es el útero y la pelvis se dilatan para permitir el paso del bebé. Se rompe el saco amniótico y sale el líquido amniótico, lo que popularmente se conoce como romper aguas. Puede durar desde las 3 horas hasta las 14. En mujeres primerizas es un poco más largo. La fase de expulsión. El bebé sale a través de la vagina y se corta el cordón umbilical, y a partir de ese momento el bebé puede comenzar una vida independiente. Suele durar entre 15 y 30 minutos. El cordón umbilical, y a partir de ese momento el bebé puede comenzar una vida independiente. Suele durar entre 15 y 30 minutos. Y ya por último se expulsa la placenta unos
15, 30 minutos después y termina el parto. Gracias. Mi nombre es Marisabela Rey Quintero y les vengo a hablar sobre el embarazo ectópico y las hormonas durante el embarazo. El embarazo ectópico es un caso de embarazo en el que el óvulo fecundado se implanta fuera del útero, como en las trompas de falopio e incluso en el ovario, y ahí no puede sobrevivir. Si se permite que siga creciendo, puede dañar los órganos alrededor e incluso causar la muerte del bebé y la madre. Para evitar complicaciones es necesario llevar un tratamiento. En las primeras etapas solo basta con la medicación, pero si ocurre en etapas posteriores es necesario una cirugía. Los síntomas son sangrado vaginal anormal, cólico a un lado de la pelvis, ausencia de periodos y dolor en la parte inferior del abdomen. Si la zona alrededor del embarazo normal presenta ruptura y sangra, los síntomas empeoran, como el desmayo o sensación de desmayo. Una presión intensa en el hombro, presión arterial baja, dolor en la parte del hombro y dolor agudo, súbito e intenso en la parte inferior del abdomen. Causas. Los factores que pueden causar este problema son un defecto congénito en las trompas de falopio, cicatrización después de ruptura del apéndice, endometriosis, haber tenido un embarazo ectópico y cicatrización a raíz de infecciones pasadas. Los siguientes factores también pueden aumentar el riesgo de un embarazo ectópico, como edad mayor a 35 años. Quedar embarazada teniendo un dispositivo intrauterino o un DIU. Haberse sometido a una cirugía para revertir la ligadura de las trompas. Haber tenido varios compañeros sexuales. Infecciones de transmisión sexual o algunos tratamientos para la esterilidad. Y en algunos casos la causa no se conoce. Las hormonas pueden estar involucradas. Las hormonas durante el embarazo. Durante el embarazo se ven afectados varios niveles de hormonas del cuerpo y varias hormonas desempeñan un papel muy importante durante el embarazo. Estas incluyen las siguientes: hormona gonadotropina coriónica humana o HCG. Solo se produce durante el embarazo, casi exclusivamente en la placenta. Niveles de la hormona HCG se encuentran en la orina y en la sangre de la madre. Aumentan considerablemente durante el primer trimestre del embarazo. Lactógeno de la placenta humana o HPL, también conocida como somatomamotropina coriónica humana, es producida por la placenta. Proporciona nutrición al feto, estimula las glándulas mamarias durante la lactancia. Estrógeno. Estas hormonas son responsables del desarrollo de las características sexuales femeninas. Generalmente se forma en los ovarios, también es producida por la placenta. La progesterona. Esta hormona es producida por los ovarios y la placenta. Estimula el engrosamiento de las paredes del útero a fin de prepararlo para la implantación del óvulo fertilizado. Inicia con el trabajo de parto que varía de mujer a mujer y sus signos comunes son la expulsión del tapón mucoso cervical, la aparición de leves espasmos aproximadamente en un intervalo de 10 minutos, el aumento de la presión pélvica y urinaria y la ruptura de membranas que envuelven el líquido amniótico. El parto es el fin del embarazo mediante la salida del bebé desde el útero de la madre. Es importante recalcar que el embarazo más seguro es el que se da espontáneamente y sin necesidad de intervención médica. Debe prevenirse la confusión por un trabajo de parto falso que tiene básicamente los mismos signos, pero resulta conflictivo al momento de decidir si es el parto debido a que se dan contracciones que no avanzan en cuanto a cambios como intensidad o frecuencia. Existen 3 tipos de parto. El parto natural es el más común, que es el que se da por medio del paso del bebé por la vagina de la madre. La mayoría de sus casos se da en una posición ginecológica que consiste en
la mamá acostada sobre su espalda y con las piernas elevadas para mayor comodidad. El parto natural se divide en 3 fases. La primera es la fase de dilatación, que consiste en, como su nombre lo indica, la dilatación del útero y la pelvis para permitir el paso del bebé por el canal vaginal. En esta fase se rompe el saco amniótico y se expulsa el líquido amniótico, lo que conocemos comúnmente como romper fuente. Esta parte dura entre 3 o 14 horas, máximo 18, y este tiempo se ve afectado según si la mujer ha tenido antes partos. Después de una dilatación de 10 centímetros y el borramiento del cuello uterino, llega la fase de expulsión. Este es el nacimiento como tal, es la fase en la que el bebé atraviesa el canal de parto y sale del útero hacia el exterior. Se da por medio de contracciones involuntarias uterinas, lo que conocemos como pujos maternos, y en el periodo expulsivo distinguimos 2 fases. La fase temprana no expulsiva es donde la dilatación se completa y no hay deseo de pujar, ya que el bebé no ha descendido a la posición adecuada todavía. La otra fase de la etapa de expulsión es la fase avanzada expulsiva. Cuando el bebé está ubicado adecuadamente es donde se expulsa y el bebé puede empezar a vivir independiente del organismo de la madre. Es importante que durante el parto no se hagan pujos a la fuerza, sino que se deje que fluya naturalmente para evitar complicaciones. Cuando el bebé ya nació, se corta el cordón umbilical y ahí empieza su vida independiente. La última fase del parto natural es la fase del alumbramiento. Inicia con la expulsión de la placenta, el cordón umbilical y las membranas. Esta parte lleva entre 5 o 30 minutos. Y el descenso del cordón umbilical por la vulva después del parto es un indicio de que se está llevando a cabo esta parte final del parto. Otro tipo de parto es el parto abdominal, más conocido como cesárea. Es muy importante que no se confunda con la episiotomía, que es una incisión en el periné para facilitar un parto natural. Una cesárea es una intervención quirúrgica en la que se realiza una incisión en el abdomen y en el útero de la madre para extraer uno o más bebés. El uso de la cesárea se recomienda más que todo en casos en los que la vida del bebé o de la madre corra peligro. Sin embargo, puede verse como una opción cuando la mamá simplemente no quiere que su hijo nazca por vía vaginal. Hay varios tipos de cesárea. La incisión clásica es longitudinal en la línea media, es una incisión vertical, lo que permite mayor espacio para el parto. Se usa rara vez porque es más susceptible de complicaciones. Otro tipo de cesárea es la del segmento inferior, que pues es una incisión horizontal en la cual se hace un corte transversal justo encima del borde de la vejiga. Es la más común porque trae menos complicaciones y la pérdida de sangre, tanto como la sanación, es más rápida. La cesárea histerectomía es el parto de cesárea y la posterior extracción del útero. Se sobreentiende que es para casos extremos en los que haya un sangrado intratable o desgarres uterinos para proteger la vida de la madre. La mayoría de ocasiones, las razones por las que se recomienda o se practica una cesárea es por un parto complicado prolongado, ya sea por una pelvis anormal, por agotamiento materno, por malformaciones uterinas, hidrocefalia, entre otras razones. El sufrimiento fetal aparente también es un factor muy importante para determinar o no una cesárea. El sufrimiento maternal aparente, complicaciones severas, nacimientos múltiples, o sea, en los casos de que sean gemelos, incluso trillizos o quintillizos. Otras razones por las que se recomienda hacer cesárea es en caso de que el bebé esté en una posición inadecuada para que nazca por parto natural. También un parto instrumental asistido fallido es causa de una cesárea, así como alguna infección intrauterina o cesáreas previas a la del momento. Hoy les vengo a hablar sobre los bebés prematuros. Un parto prematuro es aquel que ocurre antes de la semana 37 del embarazo.
mientras que un embarazo normalmente dura 40 semanas. Antes de la semana 37, los bebés son considerados prematuros y entre 37 a 41 semanas a término. Los bebés prematuros suelen tener complicaciones médicas, por esto los bebés prematuros pueden tener cuidados neonatales más prolongados o intensivos, medicamentos o en ciertas ocasiones cirugías. Por lo general las complicaciones varían mucho. Cuanto más temprano nazca un bebé, el riesgo de complicaciones será más alto. Según qué tan temprano nazca, puede ser prematuro tardío, entre las 34 y 36 semanas de embarazo. Prematuro moderado, entre 32 y 34 semanas de embarazo. Muy prematuro, antes de las 32 semanas. Y prematuro extremo, antes de las 25 semanas. Causas. Las causas del parto prematuro no es clara. No obstante, existen factores de riesgo para el parto prematuro. Haber tenido otro parto prematuro. Embarazo múltiple, intervalo de menos de 6 meses entre embarazos. Concepción a través de una fertilización in vitro. Problemas en el útero, en el cuello uterino o en la placenta. El tabaquismo o el consumo de drogas. Algunas infecciones, especialmente del líquido amniótico y aparato genital inferior. Algunas afecciones crónicas como presión arterial alta o diabetes. Estar por debajo de peso o tener obesidad durante el embarazo. Sucesos estresantes como la muerte de un ser querido o sufrir violencia doméstica. Múltiples abortos espontáneos o voluntarios. Lesiones físicas o traumatismo. Métodos anticonceptivos. Un anticonceptivo es cualquier método, medicamento o dispositivo que se usa para prevenir el embarazo. Algunos funcionan mejor que otros y el tipo de anticonceptivo que se use depende de la salud. Los métodos anticonceptivos disponibles en la actualidad podemos clasificarlos según su forma de actuar. Métodos de abstinencia periódica. Consiste en realizar el acto sexual solamente en los periodos en los que no haya óvulos fecundables. Se calcula teniendo en cuenta la anterior menstruación, la medición de la temperatura basal o analizando el flujo vaginal. La eficacia de estos métodos es muy baja, pues tiene alto índice de fracaso, ya que los periodos fértiles son muy variables y es muy fácil cometer errores. Sus ventajas. No tiene efectos secundarios o contraindicaciones. Es considerado por algunos autores como un método natural. Sus desventajas. Necesidad de un seguimiento constante y de cálculos precisos que no siempre dan resultado. Produce inseguridad. No protege o evita las enfermedades de transmisión sexual. Métodos de barrera. Diafragma. Es un capuchón o dispositivo semiesférico de goma con anillo elástico. Se adapta al cuello del útero e impide el paso del espermatozoide. Su uso debe ser prescrito por un ginecólogo para evitar complicaciones. La eficacia es media. Depende de su correcta colocación. La eficacia aumenta en combinación con espermicidas. Ventajas. No tiene efectos secundarios y tampoco contraindicaciones. Sus desventajas. Puede ser causa de infecciones y no protege las enfermedades de transmisión sexual. El preservativo o condón. Es una funda de goma elástica que recubre el pene e impide la entrada de los espermatozoides en el útero. Alta cuando se utiliza correctamente y en combinación con espermicidas. Bajo número de fallas. Sus ventajas. No tiene efectos secundarios o contraindicaciones y es recomendable para evitar ETS. Desventajas. Reduce la sensibilidad durante el coito. Dispositivo intrauteriano. Es un dispositivo que se coloca en el interior del útero. Dificulta la fecundación e impide la anidación del embrión. Lleva un hijo en su extremo que sale por la vagina. Debe ser colocado por un ginecólogo. Su eficiencia es alta, aunque es más recomendable para mujeres que ya han tenido otros hijos. Ventajas. Puede permanecer varios años siempre y cuando se realicen revisiones periódicas. Sus desventajas. Puede ser causa de infecciones y no protege o evita las enfermedades de transmisión sexual. Métodos de barrera. El diafragma. Capuchón o dispositivo semiesférico de goma con anillo elástico. Se adapta al cuello del útero e impide el paso del espermatozoide. Su uso debe ser prescrito por un ginecólogo para evitar complicaciones. La eficacia es media. Depende de su correcta colocación. La eficacia aumenta en combinación con espermicidas. Sus ventajas. No tiene efectos secundarios y tampoco contraindicaciones. Desventajas.
puede ser causa de infecciones y no protege las enfermedades de transmisión sexual. El preservativo o condón es una funda de goma elástica que recubre el pene e impide la entrada de los espermatozoides en el útero. Alta cuando se utiliza correctamente y en combinación con espermicidas. Bajo número de fallas. Sus ventajas: sin efectos secundarios o contraindicaciones y es recomendable para evitar ETS. Desventajas: reduce la sensibilidad durante el coito. Dispositivo intrauteriano. Es un dispositivo que se coloca en el interior del útero. Dificulta la fecundación e impide la anidación del embrión. Lleva un hijo en su extremo que sale por la vagina. Debe ser colocado por un ginecólogo. Su eficiencia es alta, aunque es más recomendable para mujeres que ya han tenido otros hijos. Sus ventajas: puede permanecer varios años siempre y cuando se realicen revisiones periódicas. Sus desventajas: es impredecible a la vista del ginecólogo, puede ser causa de infecciones y no protege las enfermedades de transmisión sexual. Métodos químicos. Píldoras regulares. Son hormonas o compuestos sintéticos que impiden la ovulación. Se toman por vía oral. La eficacia de este método es muy alta. Ventajas: son muy seguras para evitar embarazos. Desventajas: tiene efectos secundarios en el sistema circulatorio. No protege las enfermedades de transmisión sexual. Píldora del día después. Es un método químico de emergencia. El propósito de este anticonceptivo es prevenir el embarazo después de que una mujer tuvo relaciones sexuales sin protección o cuando ha fallado el método anticonceptivo que se utilizó en el acto sexual. La pastilla del día después debe ser exclusivamente un anticonceptivo de respaldo y no debe usarse como método anticonceptivo primario. Estas pastillas contienen levonorgestrel o acetato de ulpristal. Las pastillas del día después no finalizan un embarazo que se ha implantado. Actúan principalmente al retrasar o evitar la ovulación. Es importante recordar que la píldora de emergencia no es una píldora abortiva. Es altamente efectiva siempre y cuando se use correctamente, aunque incluso si se usa bien, hay circunstancias que pueden afectar su efecto. Desventajas: en mujeres con índice de masa corporal mayor a 30 es muy probable que no funcione y usualmente provoca irregularidad en el ciclo menstrual. Sus ventajas: es de venta libre en cualquier farmacia y su ingesta no requiere nada más que un poco de agua. Espermicidas. Son unas cremas o geles que contienen productos químicos que obstruyen los espermatozoides. Se aplican en la vagina antes del coito. Su eficacia es baja y puede aumentar si se usa en conjunto del condón o diafragma. Ventajas: sin efectos secundarios o contraindicaciones. Estas pueden ayudar a prevenir algunas infecciones. Sus desventajas pueden ser causa de reacciones alérgicas y no protegen las enfermedades de transmisión sexual. Métodos de esterilización. La vasectomía. Consiste en cortar los conductos deferentes mediante intervención quirúrgica menor. Su eficacia es muy alta. Sus ventajas: no afecta al equilibrio hormonal y no afecta al deseo sexual. Sus desventajas: prácticamente es irreversible. La ligadura de trompas. Consiste en cauterizar o cerrar con grapas las trompas de falopio mediante la intervención quirúrgica menor. Su eficacia es muy alta. Sus ventajas: no afecta al equilibrio hormonal y no afecta al deseo sexual. Sus desventajas: es prácticamente irreversible. Buenos días, profe. El tema que a mí me tocó fue el aborto. Es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma espontánea o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Se diferencia del parto prematuro, pues en este sobrevive el feto. Tipos de aborto. Aborto espontáneo. Es la muerte no deseada o expulsión de un embrión o feto antes de las 20 o 25 semanas de embarazo. Cuando la pérdida es posterior, ya se habla de una muerte fetal. Al criterio del tiempo gestional, la MOS añade que debe pesar menos de 500 gramos. Este criterio debe ser interpretado con mucha prudencia, ya que a veces el feto que nace de menos de 500 gramos puede ser reanimado y sobrevivir. El aborto espontáneo se distingue: el aborto espontáneo precoz antes de las 12 semanas de gestación y el aborto tardío con 12 o más semanas de gestación. Los factores que pueden producir el aborto espontáneo son muy variados: el tabaquismo, el alcoholismo o la drogadicción, problemas hormonales de la madre, genéticos o cromosómicos del feto,
o exposición a toxinas del ambiente. Signos y síntomas. Se encuentra el sangrado vaginal, el lumbago, dolor abdominal o cólico o la presencia de coágulos que salen por la vagina. Todos ellos deben ser valorados por un ginecólogo y la mayoría de ellos deben ser de atención inmediata. Ante los síntomas existen diversas pruebas y exámenes para verificar o prevenir este aborto, como son el ultrasonido vaginal o abdominal para ver cómo está el feto y los latidos cardíacos y la cantidad de su sangrado. En caso de aborto es fundamental para la salud de la mujer comprobar si queda algún resto del feto o de tejido placentero en el útero. Si queda algún resto del feto, esto debe ser retirado inmediatamente. Aborto inducido es la finalización del embarazo mediante la eliminación voluntaria del embrión o feto antes de que pueda sobrevivir fuera del útero. Puede tratarse de un aborto terapéutico cuando se realiza por razones médicas o de un aborto por decisión personal cuando se realiza a petición de la mujer embarazada. Según la técnica empleada para inducir el aborto, se puede hablar del aborto médico como el aborto con medicamentos o el aborto quirúrgico. Dependiendo del país, existen diferentes legalizaciones sobre el aborto inducido. Por ejemplo, en algunos países esto está aprobado, como en otros países que esto se considera homicidio. El aborto indirecto es cuando se produce la muerte de un feto por intervención médica y se deben tener en cuenta estas dos condiciones. La intervención va destinada a salvar la vida de la madre embarazada en situaciones que corre peligro su vida. La viabilidad del feto es nula según los conocimientos que tengan sobre el caso. Se considera aborto indirecto aun cuando el médico sabe que la intervención afecta al feto. Pero de no intervenir o esperar que el feto esté viable fuera del útero, tanto la madre como el feto resultarían muertos. Un claro ejemplo es la intervención de un embarazo